Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿escoges lo fácil o difícil? Las palabras fácil y difícil son antónimos, son opuestas entre sí. Algo difícil presentará oposiciones, presentará barreras, complicaciones, problemas. Por el contrario, algo fácil es algo que no requiere esfuerzo ni lucha. Es más bien algo simple y algo cómodo de realizar. Entonces, en la vida tenemos que enfrentar muchas situaciones, algunas que nos resultan fáciles, como tal vez hacer una compra de alimentos. Y por otro lado, también deberás enfrentar cosas difíciles, situaciones complejas en el trabajo, en tu hogar, tu familia y a nivel personal. Y eso es algo que todas las personas deben enfrentar. El ser humano en general tiende a buscar lo fácil, aquello que sea lo más cómodo, aquello que le requiera el mínimo esfuerzo. Sin embargo, Dios no ve las cosas desde esa perspectiva. Muchas veces Dios permite que enfrentemos situaciones difíciles para que de esa manera tu carácter sea formado, para que logres obtener madurez y de esa manera estés preparado para servir a Dios y puedas convertirte en un siervo de Jesucristo que con madurez, con templanza, con dominio propio, con fortaleza espiritual, puede servir a su prójimo. Debes entender que las cosas difíciles se valoran mucho más que aquello que resulta fácil. Te ruego que entiendas que Dios en su amor muchas veces permite que enfrentes circunstancias difíciles para que de esa manera tu carácter sea formado con un propósito de madurez, para que seas un cristiano de verdad, para que conozcas a Jesús, para que le sirvas y de esa manera des fruto. Recuerda que Jesucristo te llamó a permanecer en Él, a obedecerle, a conocerle, a amarle y que des fruto, fruto de obediencia, fruto de amor. Lamentablemente, muchas personas tienden a siempre querer escoger lo fácil, aquello que es cómodo, aquello que no les reportará mucho esfuerzo. Y te darás cuenta que en muchas ocasiones aquello que es lo más fácil, la solución más cómoda, puede traer malos resultados, consecuencias muy negativas. Por ejemplo, si vamos a la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos habla de la visita de los magos, conocidos como Reyes Magos o Sabios de Oriente, y declara: cuando Jesús nació en Belén, Belén de Judea, en días del rey Herodes, que él gobernaba en Judea, vino del oriente a Jerusalén unos magos. Estos eran hombres sabios que estudiaban las estrellas. No eran astrólogos, recuérdalo. Estudiaban las estrellas y conforme a las profecías, ellos entendieron que Jesucristo, el Mesías, iba a venir al mundo. Entonces lo buscaban y llegaron ellos a Judea en presencia del rey Herodes, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente
y venimos a adorarle. Entonces, estos hombres sabios, guiados por las estrellas, estudiosos de las estrellas, entendieron que iba a ocurrir algo especial, el nacimiento del Mesías, del Rey de los judíos. Y llegaron a Judea, y ellos hicieron lo más fácil, lo más simple, lo más cómodo, ir y preguntar directamente por el Rey de los judíos que ha nacido, algo que evidentemente escuchó el rey Herodes. La pregunta que viene a continuación: ¿crees que los sabios de Oriente fueron prudentes al escoger este camino fácil de llegar y preguntar directamente? ¿O tal vez no fueron tan sabios? Porque si tú lees a continuación, dice que oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Acaso no podía ocurrir esto con facilidad? Que el rey Herodes se espantara ante la posibilidad de que surgiera otro rey que le quitara su reino de Judea. ¿Entiendes que los hombres sabios, estos reyes de Oriente, hicieron lo fácil, lo cómodo, llegar y empezar a preguntar, pero pusieron en grave peligro a Jesús? Porque, ¿qué ocurrió? Herodes se atemorizó, se turbó y dice a continuación que, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. A continuación, Herodes habló con los reyes magos y los envió entonces a Belén y les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ya debes lograr entender que Herodes lo que menos le interesa es adorar a Jesús. Él está con una gran inquietud y turbación en su corazón, solamente queriendo saber quién es para matarlo, acabar con ese posible rey. ¿Te das cuenta que actuar optando por lo fácil, por lo que es más cómodo, puede traer graves consecuencias? Estos hombres de Oriente, sabios de Oriente, no lo pensaron. Escucharon a Herodes, fueron a Belén y encontraron a José y María y a Jesús, que en ese momento era un bebé, y los reyes magos, o estos hombres sabios, lo adoraron a Jesús, le dieron presentes, reconocieron que era el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que posteriormente, avisados por sueños, se fueron por otro camino y no fueron a contarle a Herodes. Como resultado de esto, Herodes reaccionó como ya te puedes imaginar. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y de sus alrededores. Jesús, siendo un bebé, un pequeño niño, fue librado porque un ángel se le apareció en sueños a José y le dijo que tomara a María y al niño y huyera. Y así fue librado. Sin embargo, te das cuenta que esta decisión, lo más simple, lo más fácil y tal vez lo más cómodo de ir y hablar directamente y que el rey escuchara, costó la vida de cientos de niños nacidos en Belén y sus alrededores. ¿Logras comprender que en ocasiones lo fácil, lo cómodo puede traer terribles resultados? Te ruego que lo consideres y que no busques lo fácil en tu vida. No busques lo cómodo, no busques
lo que te resulte más simple. Busca la voluntad de Dios. Busca ser prudente. Estos reyes magos, hombres sabios de Oriente, no fueron precavidos, no fueron discretos. Debieron entender de que podían poner en riesgo a este rey que nacía, a Jesús. Te ruego que seas prudente, que no escojas lo fácil ni lo cómodo. Si observamos otro pasaje de la Biblia, cuando Jesús realizó su primer milagro y convirtió el agua en vino en unas bodas en Caná, declara el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces participaron de esas bodas, momento de gozo, de alegría, de que dos personas se unan en ese vínculo que es sagrado, como es el matrimonio. ¿Y qué ocurrió? Dice a continuación: y faltando el vino en esta boda, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Qué ocurrió en este relato? María cometió el error de hablar a Jesús como a su hijo, y no como a su Señor, no como a su Mesías, como el Hijo de Dios. Debes tenerlo presente, que Jesús es Dios hecho hombre. Él es el Hijo de Dios. Jesús lo dijo: el Padre y yo somos uno. Nunca olvides eso. Esta manera en que María le habla a Jesús era como cuando Jesús fue niño y él se quedó en el templo y María le dijo: ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y cómo le respondió Jesús? Con humildad y con verdad. Le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar en su templo, hablando su palabra? Recuerda que Jesús era 100% hombre y también 100% Dios, el Hijo de Dios. Entonces, María olvidó esto y lo trata como a su hijo. Le dice: no tienen vino. Le habló de la manera más fácil. Le habló de la manera más cómoda, más simple. ¿Y qué le responde Jesús a María? Le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesucristo, con verdad y con humildad, exhorta a su madre para que no haga eso. No olvide que esta relación es espiritual, no es carne y sangre. Jesús es guiado por el Padre cuando hace los milagros. Por eso Jesucristo le hace ver que no está bien lo que ella hace. ¿Cuál fue la respuesta de María? Su madre dijo a continuación a los que servían: haced todo lo que os dijere. Con estas palabras, María entiende que está cometiendo un error. Ella sola se baja, se humilla, deja el control de la situación en manos de Jesús, que Él decida. Y debes comprender que de eso se trata ser cristiano, de bajarse, de humillarse, no de mandar a Dios, no de exigirle a Dios las cosas a tu manera, sino que ceder el control de tu vida a Jesucristo y que Él decida, que Él haga las cosas a su manera. Como cristiano, te humillas, le ruegas, le suplicas y le dices: haz tu voluntad, y confías en Dios. No le des órdenes a Jesucristo, no le des órdenes a Dios,
Humíllate delante de Dios y haz su voluntad. Nuestro amado Jesucristo hizo el milagro de transformar el agua en vino. Él dio las órdenes de llenar tinajas con agua y Él hizo el milagro de transformarlas en vino para la gloria de Dios, a la manera de Jesús, que es la manera del Padre. Y como consecuencia, Dios fue glorificado. Porque este relato termina diciendo: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, Jesucristo hizo este milagro para la gloria de Dios, para que se manifestara la gloria del Padre en su vida, para que los discípulos creyeran y de esta manera Dios fuese glorificado. ¿Logras entender el problema de esta situación, de lo que ocurrió con María? Tal como fue con los reyes magos, los hombres sabios de Oriente, buscaron una solución fácil a su problema. No fueron precavidos, no fueron discretos. Y estos hombres sabios, sin buscarlo y sin quererlo, provocaron toda una persecución en contra de Jesús y provocaron la muerte de muchos niños. Si analizas lo que ocurrió en esta historia, la solución fácil, sin reflexionar, de María hizo que, al hablar a Jesús como su Hijo y no como su Señor y Dios, trajo como resultado que hasta el día de hoy millones de católicos alrededor del mundo crean erróneamente que ella es una intercesora. Y eso no es así, eso es falso. Y podrías pensar, ¿cuál es el problema? Si era la madre terrenal. El problema es la consecuencia, porque al día de hoy, millones de católicos oran a María, ruegan a María para que interceda, y de esa manera desobedecen a Dios, desobedecen a Jesucristo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 34, declara que Jesucristo, Él es el que murió, y más aún, el que también resucitó. Jesús es el que está sentado a la diestra de Dios y Él el que también intercede por nosotros ante el Padre. No hay santos que intercedan, ni Pablo, ni Pedro, ni María, no. Solo debes ir a Jesucristo. Oras al Padre en el nombre de Jesús. Jesucristo jamás dijo que su madre era una intercesora. Tienes que oír a Jesucristo. Solo a Jesús tienes que ir. No veas las cosas en forma humana, como una relación humana de madre a hijo. Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Debes orar al Padre en el nombre de Jesús. No hay hombre ni mujer que interceda por ti, solo Jesucristo. Te aseguro que María, como sierva de Jesús, como hija de Dios en Cristo Jesús, jamás pensó que esta sencilla frase, tan fácil, tan simple, iba a traer tan graves consecuencias. Te ruego que tú no te confundas. Te ruego que vayas solo a Jesucristo. Jesucristo dijo: yo intercedo al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. No hay relaciones humanas en esto. Jesucristo dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de Dios, mis discípulos, que obedecen lo que les mando.
Esa es mi familia. Recuerda que esta es una familia espiritual, no física, no de carne y sangre. Entonces, este texto también nos enseña que lo fácil o lo cómodo o lo simple en el trato de las personas puede también traer tristes y graves consecuencias. Te ruego que seas humilde. Te ruego que busques la voluntad de Dios, aunque no sea lo cómodo, aunque no sea lo fácil, aunque te resulte más trabajoso. Busca que Jesús te dirija. Busca que Dios haga su voluntad. No lo mandes, no lo fuerces. Te invito a no escoger lo fácil o lo cómodo, sino a hacer la voluntad de Dios manifestada a través de Jesús, y que el amado Espíritu Santo te hará entender a través de la palabra de Dios, la Biblia. Si vemos otro caso en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías tuvo una difícil misión de predicar al pueblo de Dios el mensaje de arrepentimiento. Advertirles que su rebeldía, que el orgullo que ellos tenían, la soberbia, su amor por las cosas temporales, materiales, sus ídolos, los llevarían a la destrucción y que debían arrepentirse. Y si no se arrepentían, tanto el templo de Jerusalén como Jerusalén misma y también Judá serían destruidas, y que ellos serían tomados como esclavos por el ejército de Babilonia y llevados en esa condición a Babilonia. Muchos morirían. Habría un juicio justo, porque recuerda que Dios es amor, es lento para la ira y grande en misericordia. Les dio muchos años para que se arrepintieran. El profeta Jeremías, guiado por Dios, habló durante muchos años al pueblo de Dios para que se humillaran y se arrepintieran, algo que no hicieron. Y Dios es justo. Él dice que Él no tiene por inocente al culpable. Entonces iba a llegar ese día en que el ejército de Babilonia destruiría a Jerusalén, al templo y a Judá, y los sobrevivientes serían llevados cautivos. Y el amor de Dios, la compasión de nuestro buen Padre Celestial, haría que todos estos sobrevivientes que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, Dios trataría con ellos, haría misericordia, buscaría restaurarlos, que se arrepintieran, que buscaran a Dios y que posteriormente, a los 70 años de cautividad en Babilonia, ellos volverían a su tierra, a reedificar su templo y la ciudad de Jerusalén. Y también declaró que los pocos que quedarían ahí en Jerusalén y que no iban a ir a Babilonia serían como higos malos, es decir, personas que permanecerían en rebelión, en idolatría, en maldad, en orgullo. En este contexto, el profeta Jeremías predicó durante muchos años. El pueblo de Dios permaneció en hipocresía, fue rebelde y orgulloso. Y ocurrió lo que Dios dijo. Vino la destrucción del templo de Jerusalén, destrucción de la ciudad, muerte por todo lugar, y muchos sobrevivientes fueron llevados esclavos, cautivos a Babilonia. Y quedaron algunos pocos sobrevivientes en la ciudad. Y puedes preguntarte, después de todo esto, ¿y qué ocurrió con Jeremías? Y la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, capítulo 40, versículo 1 en adelante, que llevaban a Babilonia
los prisioneros de Judá y de Jerusalén. Y cuando llegaron a Ramá, el comandante Nabuzaradán se dio cuenta que estaba el profeta Jeremías y le quitó las cadenas, porque vio que era el profeta de Dios, que había declarado la destrucción que iba a ocurrir en Jerusalén, en Judá, por parte de Babilonia. Entonces, este comandante Nabuzaradán dijo a Jeremías: «Ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Como comandante de Babilonia, Jeremías, te he dejado libre. Ya no eres esclavo como el resto. Dios te usó, hablaste la verdad». Y le dice: «Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Es decir, si quieres, vienes a Babilonia, y si no, no lo hagas». Y le declara: «Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo», ten en cuenta esta palabra, «y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, de los sobrevivientes que quedaron en Jerusalén, en Judá, y que no serán llevados cautivos a Babilonia». Y le declara: «Ve a donde te parezca más cómodo ir». Tenlo presente, más cómodo. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente a Jeremías y le despidió. Entonces el comandante Nabuzaradán le dijo a Jeremías: «Si quieres, vienes conmigo a Babilonia y yo me encargo de tu mantenimiento. Si quieres, te puedes quedar con los sobrevivientes en Jerusalén, en Judá. Tú elige lo que te parezca más cómodo». Hay que considerar que el viaje de Jerusalén a Babilonia iba a tomar aproximadamente 4 meses. No era un viaje sencillo. Entonces, ¿qué crees tú que era lo más fácil de hacer, lo más cómodo de hacer, lo más simple? ¿Caminar a Babilonia por 4 meses o quedarse ahí mismo en Jerusalén con los sobrevivientes? Lo más cómodo era quedarse, y eso fue lo que el profeta Jeremías hizo, porque declara a continuación: «Se fue entonces Jeremías a Gedalías, la persona que puso el rey de Babilonia a cargo de la ciudad de Judá, y habitó con él Jeremías en medio del pueblo que había quedado en la tierra». Jeremías escogió aquello que resultó más fácil, lo más cómodo. Jeremías eligió quedarse en Judá con los pocos sobrevivientes. Sin embargo, te ruego que recuerdes la profecía que Dios había dado a Jeremías. Él había hablado que llevaría cautivos a Babilonia y que trataría con ellos. Y por otro lado había dicho que los que se quedaban como sobrevivientes en Judá serían como higos malos, que serían rebeldes, orgullosos, que no se arrepentirían. Y tristemente, si seguimos leyendo la historia, te darás cuenta que eso ocurrió. Sucedieron diversos hechos en esta historia que concluyeron en que algunos rebeldes de entre el pueblo mataron a Gedalías, al que había puesto el rey de Babilonia en aquel lugar. Y finalmente, los sobrevivientes de Jerusalén, de Judá, levantaron líderes y emigraron a Egipto, lo cual era prohibido por Dios. ¿Y qué pasó con Jeremías?
fue tomado por la fuerza, fue obligado a ir a Egipto, lugar donde Dios había dicho, si eran rebeldes e iban a ese lugar, todos morirían. Y que el ejército de Babilonia posteriormente iba también a ir a Egipto y los iba a destruir. Jeremías debió escoger lo más difícil, caminar meses si es necesario, pero ir a Babilonia, donde ahí se encontraban aquellos que Dios iba a tratar, a quebrantar, para que se arrepintieran y pudieran volver en años posteriores a restaurar Jerusalén. Te ruego que no escojas lo más fácil, que no escojas lo simple, que no escojas lo que te acomode, no escojas lo de menor esfuerzo. Te ruego que busques la voluntad de Dios para tu vida, aunque sea más difícil, aunque sea más complejo, aunque sea incómodo, aunque sea de mayor esfuerzo. Elige obedecer a Jesucristo, porque Él te dará la victoria. Dios te dará la victoria. En el tiempo actual, lamentablemente, muchos cristianos escogen lo fácil, lo cómodo. Y Jesucristo advirtió en Mateo capítulo 11, versículo 12, y dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Hay lucha, hay dificultad, hay complicaciones, pero avanza. Y dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, del reino de Dios. Ser cristiano no es llevar una vida fácil, no es una vida cómoda. Para creer en Jesucristo, tienes que rendir tu vida a Él por completo. Tienes que luchar para buscar su voluntad y obedecerle. El reino de los cielos, el reino de Dios es de aquellos que con violencia, con valentía espiritual, luchan para vencer en medio de un mundo orgulloso, materialista, hedonista. Por eso Jesucristo dice en Lucas capítulo 13, versículo 22, declara que Jesús pasaba por ciudades y aldeas e iba enseñando, encaminándose a Jerusalén. Recuerda que Jesús iba a Jerusalén a dar su vida para pagar por nuestros pecados. El camino de nuestro amado Jesús no era nada fácil. Fue un camino difícil de lucha, de esfuerzo, de humillación, de permanecer obedeciendo al Padre hasta la muerte. Entonces Jesús iba camino a Jerusalén y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuérzate. Ser cristiano no es fácil, no es cómodo, no es para cobardes. Debes ser valiente, porque muchos se dicen ser cristianos, pero pocos lo son en realidad. Y dice a continuación, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Es decir, en aquel día final, muchos dirán, pero si somos cristianos, fuimos a la iglesia, participamos en actividades cristianas.
¿Y qué les dirá nuestro amado Jesucristo? Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Jesús está queriendo decir que muchos se dicen ser cristianos, pero no cambian en sus vidas. Son hacedores de maldad. Siguen con su orgullo, siguen con mentiras, siguen con rebeliones, con malos deseos, malos pensamientos, siguen amando este mundo, muchos siguen amando el dinero, muchos siguen en pecado y no rinden sus vidas a Jesucristo, no le obedecen. Y Jesucristo te dice, yo soy la puerta y yo soy el camino. Tienes que entrar por ese camino angosto. ¿Por qué es angosto? Porque tienes que oír a Jesucristo y obedecerle. A Él tienes que oír. Si oyes a Jesucristo, lo que Él te manda, oyes a nuestro Padre Celestial. Debes obedecer a Jesucristo. ¿Y qué obtendrás? La vida eterna, el perdón de tus pecados, salvación, el gozo, la paz, un futuro hermoso, glorioso, junto a Jesucristo, en su reino, sirviéndole, amando al Padre, sirviendo a Dios. Una vida eterna en Cristo Jesús. Estos pocos años de vida que tienes en este mundo no tiene comparación con la vida eterna que Jesucristo te da. Por eso que Jesucristo declaró en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, y del Evangelio, la salvará. Como lo que Jesús te ofrece no tiene comparación con la insignificante vida temporal en este mundo, es que Jesucristo te dice, tienes que perder tu vida por causa de mí. Tienes que rendirte por completo. Tienes que ser un cristiano de verdad. No es para cómodos. Te pido, dice Jesús, una decisión radical, una determinación de seguirme, dice Jesucristo, y obedecerme. Y heredarás todas las cosas. Por eso que Jesucristo pide tu vida. Por eso es que el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18, anuncia a Jesucristo y declara que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que había anunciado que su Cristo, Jesús su Hijo, había de padecer. Jesucristo vino a pagar un alto precio para salvarte. Siendo Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre. En condición de hombre, se hizo siervo. Y siendo siervo, se humilló hasta lo sumo, lo máximo, muriendo en una cruz, cargando por nuestros pecados. Nada fue fácil para nuestro amado Jesús. Tuvo una gran lucha en su vida y se mantuvo fiel. Venció potestades malignas, venció al diablo, a la oposición de los religiosos. Se mantuvo limpio y puro como un cordero santo. Venció en esa prueba final de su crucifixión y muerte. Nada fue fácil para nuestro amado Jesucristo. Fue valiente y esforzado y resucitó al tercer día. Y porque Él venció, es que tenemos vida y vida eterna en Él. Jesús enfrentó
una difícil prueba y venció. Por eso le seguimos a Él. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Amamos a Jesucristo. Y esto es lo que anuncia Pedro. Y dice a continuación, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios te llama a que te arrepientas de todo pecado, de toda maldad y que te conviertas a Jesucristo. Si tú no conoces a Jesús, te invito a que vayas hoy a Jesucristo. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás ir a Jesús, confesarlo como tu Señor, como tu Salvador, pedirle el perdón de tus pecados y Jesucristo te perdonará. Su hermosa sangre que Él derramó en una cruz para pagar por tus pecados, esa sangre te limpiará y tendrás vida eterna en Él. Y a partir de ahí tienes que permanecer en Jesús. Eso es convertirse, dar un giro en tu vida, apartarte del pecado, apartarte de la maldad, consagrarte a Dios, orar cada día a Dios, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, leer su palabra, la Biblia. Deberás clamar a Dios para que te guíe. ¿A qué iglesia cristiana asistir? Debes bautizarte y permanecer en Jesucristo, amando a Jesús y obedeciéndole. Y si tú ya eres cristiano, pero estás viviendo en una vida de hipocresía o en tibieza o amando este mundo, te ruego que te arrepientas. Te ruego que ordenes tu vida, que tomes determinaciones. No te dejes engañar por un evangelio actual que está de moda, un evangelio fácil, simple, cómodo, relajado, que te lleva a la religiosidad, a la tibieza, a ser hipócrita. No seas partícipe de ese tipo de iglesias donde básicamente no te arrepientes ni te conviertes. No seas parte de ese evangelio que se predica en muchos lugares, donde no cargan la cruz de Jesús, donde no se humillan, donde no dan un giro en sus vidas. Recuerda que Jesús les dirá a muchos, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos en el tiempo final, donde la apostasía, esa hipocresía y religiosidad abunda en muchas iglesias cristianas. Jesús rechaza ese evangelio fácil e hipócrita. Te invito a que rindas tu vida a Jesucristo, a que luches, a que te arrepientas de verdad de todo pecado y que te conviertas, que hagas un giro en tu vida. Te apartarás de la maldad, del orgullo, te apartarás de la inmoralidad sexual, te apartarás de la mentira, te apartarás de la codicia, del amor por las cosas temporales, te apartarás del pecado, pondrás límites a las cosas de este mundo, no te dejarás dominar por el afán ni por las cosas materiales, pondrás límites y no caerás en el hedonismo, en el disfrute de las cosas temporales, sino que buscarás consagrar tu vida a Jesucristo, santificarte, buscarle cada día, tener una vida de oración, una vida cristiana de verdad, leyendo su palabra. Si pecas, si fallas, te arrepentirás y pedirás perdón a Dios en el nombre de Jesús y Dios te perdonará. Y llevarás una vida cristiana de verdad, donde Dios será lo primero en tu vida. Seguirás cumpliendo con tus responsabilidades en este mundo, con tu trabajo, tus estudios, tus tareas en tu hogar, en tu familia, y te someterás a toda autoridad de tu país.
Y tu vida debe cambiar. Debes ser un cristiano de verdad, amando a Jesús y obedeciéndole. Te ruego que luches. Si recuerdas la historia del pueblo de Dios que pasó por el desierto y que entró en la tierra prometida, cuando entró con Josué, siervo de Dios, y por la gracia de Dios conquistó la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y llegó un momento en que, dirigido por Dios, Josué repartió las tierras a las diferentes tribus de Israel, y ellos debían expulsar a los cananeos de esas tierras, y que correspondía a los diferentes pueblos que habitaban en ese lugar, como amorreos, hititas, fereceos y jebuseos. ¿Por qué los debían expulsar? Porque eran pueblos violentos, inmorales, que los iban a corromper, que los iban a apartar de Dios. Y dice el libro de Josué, capítulo 15, versículo 20, que, por ejemplo, la heredad de la tribu de los hijos de Judá se fue repartiendo por familias, y nombra diferentes territorios, lugares que se asignan a familias. Y termina diciendo, como una observación, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Recuerda que las palabras que Jesús nos enseña son espirituales. Lo que está queriendo decir es una enseñanza espiritual. En ese tiempo, por cuanto no expulsaron a los jebuseos o cananeos, terminaron incluso hasta casándose con ellos. ¿Y qué crees que ocurrió con el pueblo de Dios? Se corrompieron, se apartaron de Dios, se convirtieron en hombres rebeldes, violentos y malos. Y finalmente vino juicio sobre ellos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no obedecieron, no quisieron luchar, optaron por lo más fácil. ¿Qué era lo más fácil? No luchar. Incluso hasta se casaron con los jebuseos. Era lo más cómodo y terminaron corrompiéndose. Entonces, recuérdalo, esto es una enseñanza espiritual. Si eres cómodo, si buscas lo fácil en tu vida, no expulsarás el pecado de tu vida. No te santificarás, seguirás siendo hipócrita. Irás a una iglesia y aparentarás que eres cristiano, y de nada te servirá. Jesús te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso es que debes sacar este aprendizaje espiritual, de que debes luchar. No es cómodo, no es lo fácil, pero es lo que debes hacer. Porque si te apartas del pecado, si te santificas, si te consagras a Dios por completo, yendo a Jesucristo, buscándole cada día, buscando a Dios a través de Jesús, amándole, amando a tu Padre Celestial y, por lo tanto, obedeciéndole, obedeciendo a su Hijo Jesús, tendrás una vida cristiana de verdad, una vida de lucha, de esfuerzo y que te permitirá permanecer en Jesucristo. Y Jesucristo será tu tesoro, tu alegría, tu Padre será tu tesoro. Y te mantendrás unido a Jesucristo. Y el Espíritu Santo que está en tu vida, cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, Él te guiará, te ayudará. Dios te dará la victoria en las dificultades. Y serás un vencedor en Cristo Jesús. La gracia de Jesús estará en tu vida.
te ruego que despiertes, porque estamos en el tiempo final y nos acercamos al inicio de la tribulación final que vendrá a este mundo. Esos 7 años finales de angustia y aflicción, como resultado de que las personas han rechazado el amor de Dios y se han entregado a la violencia, a la maldad, a la rebelión. Y para eso basta que veas las noticias y te darás cuenta cómo está la sociedad mundial en el tiempo actual. Y por otro lado, la mayor parte de la iglesia cristiana está viviendo en un evangelio fácil que se ha corrompido, que espiritualmente se han casado con jebuseos, se han dejado llevar por las costumbres, maneras y forma de pensar y actuar de este mundo. Y eso es la apostasía, la tibieza. Como resultado, Dios juzga con justicia, su presencia se aparta progresivamente, su protección se aparta y Dios permite que se desate la destrucción. Y hoy ya podemos experimentar la guerra, las pestes, enfermedades, terremotos, incendios devastadores, señales que nos indican que estamos en el tiempo final. Y cuando comience la tribulación, todo esto empeorará. Con sellos, con trompetas, se verá afectado el clima, la naturaleza en forma extrema y vendrá un tiempo de aflicción. Y durante el tiempo de tribulación, los cristianos se verán enfrentados a las dificultades. Y Dios, en su amor, a través de estas dificultades, les dará la opción de que se purifiquen, de que busquen a Jesucristo, que ordenen sus vidas. Y será un tiempo muy difícil, de mucha angustia, porque se va a levantar el anticristo que perseguirá a los cristianos. Y llegará el momento en que habrá tal persecución que todo cristiano se verá forzado a decidir. Por las circunstancias y por el mismo anticristo se verán forzados a decidir si son cristianos de verdad y estar dispuestos a morir como mártires o renunciar a Jesús, tomar ese camino fácil. En conclusión, perder su fe, perder sus vidas en el infierno. No debes escoger el camino fácil. Recuerda que los cristianos vencerán a las tinieblas y vencerán incluso al anticristo y al diablo. Le vencerán por medio de la sangre del Cordero, porque Jesucristo los salvó. Y en segundo lugar, por la palabra del testimonio de ellos, porque se mantuvieron amando a Jesús y obedeciéndole. Y por último, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los cristianos escogen el camino angosto. No entregarse a lo que este mundo les ofrece. Permanecen en Jesús, mueren a sí mismos, obedeciendo a Jesucristo. Y la hermosa sangre de Jesús los limpia, los lava de sus pecados, les da la salvación. No escojas lo fácil, no escojas lo que no te trae esfuerzo, no escojas lo cómodo, sino que escoge a Jesucristo, permanece en Jesús. Si hoy eres un cristiano de verdad, si hoy eres fiel a Jesús, antes de que comience ese tiempo de tribulación, Jesús declaró que Él te librará, que Él te guardará de ese tiempo de tribulación que vendrá, tal como se lo declaró a Filadelfia, la iglesia representativa de una iglesia fiel. Jesucristo no ha cambiado, Él es fiel, Él te ama, Él fortalecerá a los suyos, Dios fortalecerá a los suyos,
porque en medio del tiempo de angustia, el tiempo difícil que vendrá, Jesucristo será el refugio para los suyos, hasta que al final de la tribulación Jesucristo vuelva en su segunda venida, donde rescatará, arrebatará a sus discípulos, a su pueblo, y a continuación juzgará este mundo, destruirá al anticristo, destruirá a la maldad y comenzará su gobierno milenial. Te invito a que no escojas lo fácil ni lo cómodo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella». Perder tu vida es fácil. Basta que te dejes llevar por las cosas de este mundo, por los placeres temporales de este mundo. Es una puerta ancha, es un camino ancho, pero te va a llevar a la destrucción, te va a llevar al infierno. Por eso Jesucristo dice, no entres por esa puerta, sino por la puerta estrecha. Y termina diciendo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Recuérdalo, pocos son los que la hallan. Jesús es el camino, Jesús es la puerta. A través de Él llegas al Padre, a través de Jesucristo. No hay otro intercesor, no hay otro hombre, no hay otra mujer, solo Jesucristo. Por Él y en Él tienes salvación. Tienes que oír su voz, su palabra y obedecerle. Y tienes que luchar, mantenerte, esforzarte por llevar una vida cristiana, buscándole cada día, obedeciendo su palabra, santificándote, amándole, obedeciéndole, para que la gracia de Dios esté en tu vida. No elijas lo fácil, porque te llevará a la perdición, sino que escoge a Jesucristo, escoge la lucha. Será un camino difícil que si haces con humildad y humillación, Jesucristo te fortalecerá. Y la gracia de Dios es poderosa para mantenerte y vencer las dificultades, vencer los problemas, y que en Cristo Jesús seas un vencedor. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Restauración final. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día,
Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Restauración final.